Fría mañana aquí en Santiago y ahora nos vamos a meter de lleno en un análisis, en un estudio bien interesante de Criteria. Cristian Valdivieso, su director, está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, gracias, buenos días. Bienvenido para hablar de cómo se compara, cómo es la percepción de Chile en relación a Latinoamérica, en distintos ámbitos. En distintos ámbitos. Vamos a revisar de inmediato la primera lámina que nos da un contexto general de lo que estamos hablando. La vamos a revisar ahí en ese lugar. Sensación frente al futuro. Y ahí el 35% señala que lo considera positivo, el 47% ni optimista ni pesimista y el 18% más bien optimista, ¿no? Tú me corriges. Sí. A ver, lo que hay es que el 35% está más bien pesimista. ¿Ah? El 35% está más bien pesimista, el 47% Perfecto. Ni lo uno ni lo otro y solo un 18% está más bien optimista. ¿Qué nos dice eso? ¿Cuál es el objetivo de esta primera lámina de contexto y en general de esta pequeña zoom que hicimos respecto a América Latina? Es ver hasta dónde la ciudadanía, las subjetividades sociales están mirando al país en una situación mejor, peor o igual al resto de América Latina en distintos ámbitos. Hace rato que se viene hablando de que este sueño de que nosotros éramos los ingleses de Latinoamérica, éramos los jaguares u otro, o que bye América Latina, incluso ya se ha desvirtuado hace un buen rato y por lo tanto estamos inmersos claramente, no solo geográficamente, sino que además subjetivamente en América Latina. Y eso es lo que queríamos mirar. Bueno, y lo que vemos acá es que respecto a los próximos 5 años, prima más el pesimismo que el optimismo, y dentro de ese pesimismo hay un mayor pesimismo entre las mujeres, los grupos de más edad, respecto a los próximos 5 años, y los grupos más bajos de la población, en términos de ingresos. Sí. Eso es lo que hay en general. Revisamos la siguiente lámina para ir entendiendo por qué las causas de estos números, ¿no? Para ir entendiendo las razones. Y en esta percepción sobre Chile y América Latina vamos a hablar ahora de si usted considera que Chile es el mejor país para vivir dentro de América Latina. Y acá, un poco en contradicción con lo que veíamos antes, el 42% dice estoy de acuerdo o muy de acuerdo, y el 27% dice que está muy en desacuerdo, un 30% ni en acuerdo ni en desacuerdo. O sea, todavía es visto Chile como un país, no quiero decir la palabra, no quiero decir la palabra oasis, pero eso básicamente, ¿no? Que Chile es un mejor país para vivir que el resto de Latinoamérica. Bueno, mira, dos cosas. Primero, estamos en el contexto de América Latina, la región más pobre y más violenta del mundo, y por lo tanto, efectivamente, Chile todavía es percibido por los chilenos más como uno de los buenos países dentro de América Latina, más que uno de los más malos. Ahora, no hay una mayoría que dice eso, pero efectivamente hay una constatación del 42% de que efectivamente Chile es un país mejor para vivir respecto de otros países en América Latina. Ahora, dicho eso, también es cierto que cuando nos adentramos en ámbitos específicos aparecen ciertas críticas. Ahora, con todo, sí, hay más personas que creen que Chile es un mejor país para vivir dentro de América Latina que personas en Chile que creen que es un peor país. Por lo tanto, eso es una noticia positiva. Mira, relacionado con eso, Chile está dentro de los países con mejor calidad de vida en América Latina y las cifras son parecidas, 46% muy de acuerdo, 26% muy en desacuerdo, 28% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es bastante relacionado con lo anterior, ¿no? Es muy interesante eso porque de alguna manera le pone contexto a cómo la gente evalúa ciertos temas internos específicamente, porque dentro de toda esa evaluación está el contexto general en donde estamos habitando, que es América Latina, y se percibe que es un mejor país, tiene mejor calidad de vida. Por algo todavía somos foco de tanta inmigración. Mucha gente se quiere venir a vivir a Chile porque de alguna manera esto que representa a muchos chilenos también es un imaginario que existe fuera del país. Absolutamente. Y esta pregunta a mí me parece que también es bien ilustrativa. Hace el ejercicio con Perú y con Argentina. Sí. Si Chile, una persona pobre, tiene más posibilidades de salir de la pobreza si vive en Chile que si vive en Perú, o si vive en Chile que en Argentina. En el caso de Perú, 47% de acuerdo, en el caso de Argentina incluso superior, 52%. Sí. Es decir, la gente en Chile mayoritariamente piensa que en términos de pobreza, en términos de posibilidad de arrancarle a la pobreza, de superar las condiciones estructurales de la pobreza, es mejor estar en Chile que estar en Perú o estar en Argentina. Es decir, hay una mirada que uno pudiera decir bastante global desde el punto de vista del país o de la ciudadanía para tener estas miradas. Es decir, la gente sabe de alguna manera mayoritariamente lo que está pasando en Argentina, tiene un cierto grado de información y no hay acá una subjetividad absolutamente desacoplada o desvinculada de los hechos reales. Lo de Perú me hace más sentido, pero Argentina, si bien tenemos la inflación, la crisis económica, en fin,
sabemos, digamos, positivamente que existe una cantidad de subsidios relevantes que la gente considera prácticamente como del ingreso básico. Entonces, por eso me llama la atención también. Sí, ahora también es cierto que Argentina está con un 40% de pobreza según las cifras oficiales, y en Chile las cifras oficiales que todos podrán discutir si un punto más, un punto menos, bastante menos de eso. Es decir, todavía Chile es visto, o hasta por lo menos en este momento, en esta coyuntura, como un país donde las condiciones o las posibilidades de salir de la pobreza son mayores a las de Argentina. Revisamos la siguiente lámina para hablar de violencia, y acá los números preocupan, porque en relación de Chile versus América Latina, ¿cómo es en términos de violencia? Algo peor que en otros países, 52%. Algo mejor que en otros países, 24%. Bueno, esto es bien llamativo, porque efectivamente una cosa es el imaginario del país como un país de mejor calidad de vida en general, como una cosa casi como que tiene que ver con los hechos, pero también con una imagen del país propio. Pero cuando entramos en ámbitos específicos, Álvaro, nos damos cuenta de que aquí ya una mayoría, el 52%, cree que Chile está peor o mucho peor que el resto de América Latina en términos de violencia. ¿Eso es objetivo o es subjetivo? Bueno, probablemente los indicadores objetivos dicen que Chile no tiene la violencia que tiene el promedio de los países de América Latina, pero subjetivamente la experiencia hoy día en Chile es de un nivel de violencia muy alto y claramente superior al resto de los países de América Latina. Solo un cuarto de la población piensa que en Chile estamos mejor en ese ámbito de la violencia. Claro, es que más allá de las cifras, seguramente la percepción de estos nuevos delitos, el secuestro, que fue tema esta semana, da cuenta de por qué estas cifras. Y además es llamativo que las personas de más edad en general tienen una percepción, una constatación mayor de eso, y eso tiene que ver también con la experiencia pasada. Exacto. Ahora, también es cierto, y eso déjame determinar un segundo, que la percepción respecto de la violencia en el país depende también de la identidad política. Es decir, mientras la gente de izquierda cree solo en un 25% que estamos peor, la gente que se identifica con la derecha cree casi en un 60% que estamos peor. Lo cual, eso sí que es subjetivo de alguna manera, porque tiene que ver con la adscripción política. Ahora, los que no se identifican políticamente, un 65%. Ahora, lo que dices tú de la izquierda y la derecha también tiene que ver con las agendas políticas habituales, tradicionales de los distintos sectores. Pero eso demuestra también que la ideología te muestra un sesgo respecto de cómo tú miras los hechos en función de quién esté gobernando o quién esté en la oposición. Y la percepción también. Avanzamos con la siguiente lámina para hablar de delincuencia. En delincuencia, 55% estamos peor que en otros países. Sube un poco respecto a la violencia. 21% mejor que en otros países, o sea, peor. Exactamente, y aquí es bien mayoritario la percepción de que estamos en términos de delincuencia peor que el resto de América Latina. De nuevo encontramos que esto depende también de cómo lo miren, si eres de izquierda o de derecha, pero los que no se identifican políticamente, que el mundo que mueve finalmente las elecciones o inclina la balanza en una u otra dirección, tiende en un 67% a pensar de que estamos peor. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, todo esto es interpretable, pero cuando la sociedad piensa que claramente estamos en esa situación, uno puede empezar a especular respecto de la dificultad o la pérdida de la cohesión social, la dificultad de la confianza institucional, la lógica de la segregación de los barrios, la gente yéndose a vivir a lugares distintos, inversiones en seguridad, porque eso está instalado con mucha fuerza. Y ahora, tú me dirás, esto no tiene relación objetiva con lo que pasa, pero el hecho es que la gente lo está viviendo de esa manera porque ha sido muy fuerte el salto. Sí. Oye, y el sesgo por sector político es más fuerte el margen acá, ¿eh? Sí. 26 la izquierda, 64 la derecha. Exactamente. Por eso que es interesante siempre mirar a quienes no se identifican políticamente en el eje izquierda y derecha, que de alguna manera son objetivos, que es la inflación, que es la siguiente lámina. Cuando preguntas por inflación, Chile aparece algo peor que en otros países, 40% empatado con algo mejor que otros países. Muy contaminado por lo que ocurrió en los últimos 2 o 3 años, que hemos tenido inflaciones históricas, ¿no? Sí. Ahora, efectivamente, acá no hay una relación con lo que la gente ve respecto a Argentina y la pobreza, por ejemplo. En Argentina estamos por sobre el 100% de la inflación, en Chile estamos mucho menos, pero así todo hay un porcentaje altísimo que ve que Chile está peor en inflación, y eso es un 40%. Ahora, nuevamente el sesgo ideológico acá es muy marcado y es el único que marca, porque no hay diferencias en edad, no hay diferencias importantes en términos de los grupos socioeconómicos. Es decir, hay una percepción importante de que Chile no está libre de la inflación y es parte del problema inflacionario que hay en América Latina. Crecimiento económico, que es la siguiente lámina. La pregunta ahí arroja que Chile está algo peor que otros países, 39%, algo mejor que otros países, 40%, muy empatado, muy peleado. Empatado, y aquí uno pudiera pensar de que este dato
no se condice con los datos objetivos, es decir, Chile está creciendo menos que el resto de América Latina y así todo hay una percepción de alguna manera equilibrada entre quienes dicen que sí y que no. Ahora, sumando y restando estos dos ámbitos, la violencia, la delincuencia y ahora los ámbitos económicos, la inflación y la economía, uno dice, donde hoy día está puesto el problema, donde está puesta la urgencia y la desesperación, es en los ámbitos de violencia y delincuencia desde el punto de vista de la sociedad. Y en materia económica, en materia inflacionaria, no son datos particularmente alentadores. Y la pregunta que uno se hace es, si estos datos fueran más malos aún, es decir, si se le adosa al problema delincuencial y de violencia el problema ya económico con más fuerza, que es algo que está viniendo, el Banco Central dice que ya se están acabando los stocks de las ayudas que hubo, ¿verdad? El desempleo subió. Bueno, ahí se puede poner un problema o un trasfondo más complejo respecto de la percepción local versus el resto de la región. Cristian, en tu experiencia como investigador, yo sé que en las ciencias sociales hay un debate sobre eso, sobre cuál es probablemente el factor que más incide en la aprobación o desaprobación de un gobierno, y la inflación siempre está dentro de los más relevantes. ¿Tú crees que con el tiempo, por ejemplo, esto ha ido de alguna manera equiparándose con el tema de seguridad, delincuencia, al menos en Chile, o todavía la inflación pesa más? No, yo creo que hoy día en Chile pesa más el tema de la seguridad y la delincuencia. Hay un interesante estudio que tomó 29 países en el mundo de distintos continentes, donde le pregunta a la población cuáles son los 3 principales problemas. Y Chile marca, la población chilena, delincuencia en primer lugar respecto del resto de todos los otros países. Es decir, esta percepción sobre un problema agudo de delincuencia y de inseguridad se ha ido acentuando muy rápidamente en los últimos, te diría, 5 años, porque hemos tenido o han llegado acá tipos de violencia y de delincuencia que nosotros no conocíamos o no eran habituales. Entonces ha sido muy salto el giro. Ahora, respecto al crecimiento económico, que uno dice hoy día está muy malo y que la gente también está afectada, claro, ha sido un trauma un poco más lento, porque ya llevamos 10 años sin crecer. Es decir, hay una percepción de que no estamos bien, pero no es tan aguda la crisis porque ha sido más lento esta suerte de asimilación a un país que no crece. Revisamos la última lámina, que es bien, yo diría que resume todo lo que hemos estado hablando, que tiene que ver con cuál es el mejor país para vivir en América Latina. Y ahí Chile encabeza con un 29%, le sigue Uruguay, 24%, y esta me sorprendió muchísimo, El Salvador, sé por qué debe ser, ¿no? Pero 12%. Y en los últimos lugares aparece Cuba, Paraguay, Argentina, Panamá, 2%. ¿Cómo entendemos esto? No, yo encuentro que esta lámina es súper interesante de mirar. Nosotros pusimos todos los países de América Latina. Entonces hay dos maneras de mirar el vaso. El vaso medio lleno es, la mayoría prefiere Chile, es el mejor país. Pero también el vaso medio vacío es que hay un 70% que señala otros países. Eso es un dato interesante. Ahora, llamativo es el caso de Uruguay, que un 24% de la población dice, bueno, Uruguay es el mejor país de América Latina, y Uruguay tiene un cierto sesgo por grupos socioeconómicos. Los grupos más altos tienden a marcar con mucha fuerza a Uruguay. Los grupos de derecha, me imagino también. No necesariamente, ¿no? Pero te habla más bien los grupos altos. Ahora, te habla del nivel de globalización en el que está sometida la población hoy día, en el sentido de está atenta a informaciones que aparecen de los otros países, y eso mismo lleva a que el tercer país sea El Salvador. O sea, ¿cuánta gente, un 12% en este país, ha visitado, ha vivido en El Salvador? Probablemente menos del 0,05% o sabe dónde es El Salvador, pero sí está expuesta a mucha información, y por eso que otras encuestas muestran que Bukele es uno de los líderes más relevantes o más valorados dentro de la ciudadanía en Chile. Es muy interesante esto, hay que tener ojo y atención, porque la pregunta es qué pasa con estas subjetividades, porque al final las subjetividades son las que mueven las conductas de las personas. Y cuando uno ve este escenario de inseguridad y mira el dato de El Salvador, y particularmente que crece mucho en los grupos bajos, uno dice o se pregunta cuánto espacio hay para un populismo tipo Bukele en Chile, y posiblemente no es poco, dado el contexto que estamos mirando. Claro que sí, hay harto espacio, y además, Cristian, las últimas elecciones en Latinoamérica, Ecuador, que son las últimas que hemos visto, siempre hay un candidato muy inspirado, incluso hasta en términos de su estrategia electoral, a lo que hace Bukele en El Salvador. Por lo tanto, me parece que estamos a un paso de que aparezca alguien así, ¿no? Estamos cerca, porque el contexto y las subjetividades marcan con mucha fuerza la expectativa de orden y seguridad, pero al mismo tiempo, dentro de Chile no es visto tan críticamente respecto a los otros países de América Latina, y por lo tanto no estamos al frente del despeñadero todavía. Cuando la gente dice cualquier cosa es menos mala de lo que estamos teniendo. Pero el espacio está, porque la inseguridad es muy grande. Cuando tú estás al frente del despeñadero, te pasa lo que está pasando en Argentina, que mucha gente ve a Milei con una motosierra y dice,
esto puede ser incluso un salto al vacío, pero puede ser menos malo que seguir con el kirchnerismo que lleva ya 20 años. ¿Esta medición, este tipo de estudios, lo vas a hacer una vez al año? Lo vamos a seguir. La pregunta es si esto estuvo incidido positivamente o no, porque fue medido durante el contexto de los Panamericanos, que hubo un buen ánimo en general, pero fue un buen minuto porque estábamos mirando Latinoamérica. El factor FIU. El factor FIU, exactamente. Y además estábamos mirando Latinoamérica en general. Cristian Valdivieso, no te vayas, porque ya vamos a estar después de la pausa con Quique Mujica, con Pepe Out, la mesa de análisis con los temas políticos y actualidad de esta semana aquí en Mesa Central. No se vayan. Para presentar a nuestros analistas, la mesa de análisis. Quique Mujica, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Pepe Out se suma también, ¿cómo estás? Y Cristian Valdivieso, que ya estuvo con nosotros, se mantiene en la mesa de análisis para hablar. Parto contigo, Pepe, de esta semana con la entrega del texto constitucional, con el alineamiento de los partidos, las campañas. ¿Cómo has visto todo el cuadro? Con decepción, porque no ocurrieron las tres cosas que yo creo, no solo yo le pedía al proceso, sino que creo el país se los pedía. Primero, acuerdo total, o por lo menos de los principales actores de gobierno y de oposición. Segundo, que no ocurriera lo que ocurrió, aunque no de la manera flagrante en que ocurrió. La cola programática de un partido está presente en el texto constitucional sin duda alguna. Y lo tercero es que se perdió, a mi juicio, una preciosa oportunidad de reformar de verdad el sistema político, reduciendo significativamente la fragmentación y aumentando la gobernabilidad. Yo creo que es una oportunidad perdida. ¿Qué? Yo creo que lo torcido de la situación es que estemos enfrentados a un escenario absolutamente surrealista. La de izquierda tratando que siga la Constitución del 80 de Pinochet, mutada a la del 2005 Lagos, pero con todo el pecado original que hasta hace 2 meses atrás le asignaban a esa Constitución. Los 4 generales. Claro, y la derecha tratando de cambiar la Constitución del 80 o la del 2005. Así de freak es la situación, y eso no te hace más que reflejar que llegamos a un escenario que nadie calculaba. 2 constituciones, 2 proyectos de constitución, y hasta ahora 2 que lo más probable se pierdan. El primero ya se perdió y el segundo. Entonces, ahí habrá que ver las causas de eso, pero, insisto, claro, la Constitución del 80 dura de matar, podría ser el título. Muy dura de matar. Ahora, Cristian, Pablo Longueira en una entrevista hoy día dice que la derecha ya ganó. No importa el resultado, a favor o en contra, que se queda, y él habla de Jaime Guzmán. No sé si leíste esas declaraciones y cómo las interpretas. Yo creo que efectivamente hay 2 lecturas. Hasta la semana pasada primaba la lectura de que la izquierda había perdido. Pasara lo que pasara, la izquierda perdió porque es el mejor de los escenarios para la izquierda quedarse con la Constitución del 80 y el peor es quedarse con la Constitución que ellos tildan o que se tilda de republicana. Ahora Longueira da un paso más allá y dice la derecha ya ganó en cualquier escenario. Yo tengo la impresión de que ese es más bien efectivamente la izquierda perdió, pero es una declaración que lo que intenta es calmar las aguas frente a algo que puede ser complejo para la derecha, y es que pierdan el plebiscito. O sea, si se pierde el plebiscito, que es lo que hoy día muestran todas las encuestas, aun cuando el escenario puede estar abierto, líquido y lo que se quiere, y esto se puede ir estrechando como probablemente va a pasar, pero si la derecha pierde el plebiscito, toda la nueva amalgama que han armado con amarillos, con demócratas, la relación que se produce entre Chile Vamos y republicanos puede quedar en cuestión, y la expectativa de unificarse para enfrentar las municipales puede irse al tacho de la basura. Entonces, de alguna manera, yo más bien interpreto esto de Longueira como una declaración de vamos poniéndole paño frío porque acá no está la carrera corrida, al revés, más bien es una carrera que está perdida y que posiblemente perdamos y por lo tanto no nos jugamos todo ahí. Parche ante la herida. Sí, yo creo que este plebiscito nos va a introducir una novedad. La izquierda ya perdió el 4 de septiembre, el oficialismo se derrumbó su programa, y la derecha ya ganó la elección de consejeros constitucionales de manera abrumadora, primera vez en la historia que saca sobre 50% de los votos, las 2 listas sumadas. Y fíjate que el plebiscito, algo decía Quique, se está transformando en una elección. Es decir, ya no es solo sí o no al proyecto en específico, sino más bien qué constitución elegimos. ¿De qué manera cerramos el proceso constituyente? Si reafirmando la constitución vigente, que por supuesto será objeto de reformas, vía reformas en el Congreso, o
la nueva Constitución con todos los proyectos de ley igual y los intentos de reforma en el Congreso también que se harán con los que van a quedar descontentos o quedarían descontentos en la eventualidad que se aprobara. Pero lo significativo, creo yo, desde mi punto de vista, el proceso se cierra. Por supuesto, habrá leones sordos, y siempre los hay, que seguirán pensando en que sobrevendrá un nuevo momento revolucionario, pero desde el punto de vista país, la verdad es que es bastante indiferente, creo yo, si se aprueba esta o se aprueba la Constitución vigente. El proceso de cuestionamiento constitucional, que es de larga data, no es solo del 2019, de alguna manera termina. Probablemente se hace lo que faltó hacer cuando las reformas constitucionales del 2005, que era plebiscitarla, ¿no? Plebiscitarla. Mi pregunta es la siguiente. Si pierde el a favor, ¿va a haber Constitución 2023 o 2024? No, 2023 no. 2025 o 2024 firmada por Gabriel Boric. Y si a la derecha le conviene o no le conviene eso, más que dejar abierto el proceso si gana el en contra. O sea, si la derecha pretende que no se hable más de la Constitución durante un rato, y eso lo puede consensuar y negociar en el Parlamento, donde está la mayoría equilibrada, ¿qué mejor? 2023, Boric firma y ya no olvidamos de la 80, el 2005. La pregunta es si hay que plebiscitar eso o no, que ya sería un agote nuevo. Pero está, por ejemplo, está el tema de reformar el sistema político, Estado social de derecho, eso es lo que quiere la izquierda, que se incorpore a la Constitución actual. Sí. La derecha, el sistema político está de acuerdo, el Estado social depende del fraseo, pero yo he escuchado a cierta gente derecha que dice, bueno, si perdemos, es mejor que esto se cierre con la firma de Boric y listo, no olvidamos por un rato antes que ganemos, y de nuevo apenas ganemos, caso Matei, va a estar Jadwe, van a estar el Frente Amplio ya en la oposición pidiendo nueva Constitución. Exacto. Ahora, si gana yo, el sinceramente contra, pienso que no, que vamos a entrar en el ciclo electoral. Claro. Y el ciclo electoral, los temas, piensen ustedes, va a estar el tema, imaginan ustedes, del cuestionamiento constitucional y de la nueva Constitución en el ciclo electoral que viene, en las elecciones de gobernadores y luego en la presidencial, de ninguna manera. Va a estar lo que decía Cristian Valdivieso, va a estar seguridad, el orden público y la recuperación del crecimiento. Esos van a ser los ejes. Sí. Y las buenas respuestas que se tenga frente a esas dos preguntas van a definir quién gana la próxima elección presidencial. No lo veo yo que vaya a estar presente en los programas de los candidatos. Cristian, si ganan en contra, la posibilidad que se abre es reformar en el Congreso con un quórum ya más bajo, como sabemos. Y ahí la proyección es que la izquierda podría obtener triunfos relevantes si logra captar ese mundo del PDG, esos votos que andan dando vueltas. ¿Cómo vislumbra ese escenario? A ver, lo diría de la siguiente manera. Yo creo que el 4 de septiembre para el rechazo, en ese minuto se acabó el tema constituyente, desde el punto de vista de la sociedad. Así como el momento constituyente donde la sociedad estaba implicada, se acabó hace un año. Interesada, esto murió, se acabó. Y hoy día estamos en una discusión política, de los políticos, para resolver problemas entre los políticos. Y por eso es que al final del día esto es un fracaso, pase lo que pase, porque esto se suponía que iba a ser un proceso ciudadano. Y no descartemos que el día 17 de diciembre pueda terminar ganando el nulo o el blanco. Ojo ahí, en la última elección con voto obligatorio, en la elección del 7 de mayo, hubo en torno al 20 al 22% de votación nula. Claro, uno se olvida de eso. Uno se olvida de eso, y hoy día, con un margen estrecho, podría ganar el nulo o el blanco. Es decir, evidentemente, se suman a la mayoría y va a ganar alguien, pero podría tener más votos el nulo y el blanco que el a favor o el en contra. Y eso sería también un desastre. Sería un mensaje, si gana el en contra, Álvaro, y retomando la pregunta, si el gobierno se pone a intentar reformar la Constitución, ya se de eso su agenda programática en adelante, claro, yo creo que nos vamos todos a buena parte, porque efectivamente la gente al Salvador nos vamos, yo preferiría Uruguay todavía, porque de acuerdo a lo que decía, pero a lo que decían los datos, pero claro, nos vamos todos a buena parte. El gobierno no tiene ninguna capacidad, o sea, el sistema político no tiene ninguna capacidad después del en contra, que va a ser un váyanse todos, porque la rabia es lo que articula esto, no tiene ninguna capacidad de seguir discutiendo o que la agenda sea constitucional. Sería un disparo en los pies, pero por donde se le mire. Oye, hablando, siguiendo la línea, a nadie se le ocurrió apropiarse del nulo y blanco, Hay un error ahí. Pamela Giles se podría apropiar de eso, además llamando ahora a votar un nulo en blanco, y le puede repercutir y después apropiarse de esos votos, que ya son 2 millones y tanto, y que pueden ser mucho más ahora. Sí, puede ser más porque hay menos ese energía. Ejercicio de apropiación nunca ha sido exitoso. No, pero retóricamente porque, sí. Claro, por supuesto. Claro. No va a faltar. Claro. Ahora, las campañas ya comienzan a delinearse. Yo pensaba, por ejemplo, Pepe, la campaña del
en contra va a tener que explicar algunas cosas extrañas, ¿no? O sea, de tener en contra, por ejemplo, a Lautaro Carmona y a Johannes Kaiser, de tener al alcalde Jadwe y a Rojo Edwards. Están en contra, todos ellos están en contra. ¿Cómo se le va a explicar a la gente eso? Yo creo que no es fácil. No es fácil. Así como tampoco es fácil hacerle creer a la gente, después del año y algo, en que la gente finalmente pensó, nos sacaron a pasear. Los políticos nos sacaron a pasear hablando de nueva constitución, en lugar de hacer un pacto social que resolviera los problemas que emergieron en el 19 de octubre, el 18 de octubre. Una que nos una. Claro. Y le va a costar hacerle creer a la gente, así como el spot, ¿se acuerdan de ese spot exagerado de la campaña de la prueba, donde alguien tenía 2 empleos y que con la nueva constitución iba a tener uno solo, pero iba a ganar lo mismo? Bueno, hoy día es muy difícil. La desconfianza la desconfianza y la rabia son las 2 cuestiones dominantes. Y la diferencia, sí, entre la apruebo y el en contra, es que para votar a favor, tú tienes, lo dijo aquí, es que ya tienes puntos que son populares. Y en la otra, son conceptos. Claro. Son conceptos. No hay unidad nacional, no hay paz social verdadera, no hay cierre del proceso. Le va a costar a muchos la convivencia de 2 extremos. Pero cuando uno mira el alineamiento, porque tú decías, los alineamientos son los mismos que el año pasado, el anterior, pero inverso, al revés. Claro. Y la verdad, cuando uno hace el zoom, el segundo, ¿cómo se dice? El segundo, doble clic. El doble clic, como dice tu colega Ramón Ulloa, la verdad es que se da cuenta que, primero, figuras de centroizquierda relevantes de la concertación, que estuvieron derechamente o no derechamente por el rechazo, hoy día están explícitamente por el en contra. Ricardo Lagos, por ejemplo. Y, claro, Ricardo Lagos, por ejemplo, Soledad Alvear, hay muchas figuras, pero yo eso lo he visto además en la calle, digamos, con las redes que uno tiene. Gente que votó claramente y que estaba completamente convencida de votar rechazo, ahora está igualmente convencida. Y también en el otro campo, en el campo de la derecha. Tú tienes, todas las encuestas lo muestran, no sé si entre 1/4 y 1/3 de la gente que se identifica con la derecha está votando en contra. Claro. Y eso es nuevo respecto del escenario anterior. Y además, Quique, tú que eres futbolero, siempre en el fútbol uno dice, es mucho más fácil destruir que construir. O sea, claro. el en contra, el rechazo la vez pasada la tiene más simple, digamos. Sí, lo que yo coincido con el Pepe, que decir, usted no va a pagar contribuciones a la primera vivienda. Los inmigrantes malos, como los que secuestraron al empresario, se dan al tiro. Eso es oreja. Eso oreja, y ellos mismos hablan de oreja los republicanos, tema oreja, que alegar por el tema del qué y el quién por el aborto. En el otro lado, la simplificación más oreja es decir, esto es una constitución contra las mujeres. Eso es oreja, ¿se entiende? Por una serie de razones. Entonces, pero esta discusión que han tenido epistolares los profesores de Derecho Penal, te juro que me la tuvieron que explicar la otra vez, porque no entendía nada. A Carlos Gajardo le pedí que me dijera con pera y manzana de qué se trataba, pero es que es una cuestión que nadie entiende. De hecho, la carta decía, lo más probable es que esto no le interese al chileno medio. No, pues, no se entiende. Entonces, habían otros que dicen que está mal hecha porque el derecho administrativo, eso no. Claro, no permea la discusión. Y ya lo pueden decir, como antes, Estado Social de Derecho, y se acaba la Constitución de Pinochet, porque esos son los argumentos del a favor ahora. Sí, exactamente. Es mucho más importante ahora el contexto que el texto. O sea, mucho más importante la declaración que comentabas tú de José Antonio Kast, que está diciendo casi exactamente lo mismo que había dicho Giorgio Jackson respecto de la nueva Constitución. Es decir, necesitamos esa Constitución para habilitar nuestro programa, decía Jackson, y ahora Kast dice, necesitamos porque así vamos a tener el camino pavimentado en lugar de un camino de tierra. Yo creo que eso es más importante que las discusiones de los profesores de Derecho. Esto se convirtió en una cuestión de abogados. Y en realidad la respuesta a la crisis debió haber sido una cuestión de sociólogos, antropólogos, encuestólogos. Sí, política. Claro. Chamanes, pero en cualquier economistas. Cristian, ¿y va a ser un plebiscito sobre Kast finalmente esto, no?
En alguna medida va a ser un plebiscito sobre Kast, pero también en alguna medida quieren que sea un plebiscito sobre el gobierno. Y la derecha quiere que sea un plebiscito sobre el gobierno. Con todo, lo que uno ve es que toda esta discusión está tan politizada y tan articulada sobre los políticos clásicos que incluso los mensajes van a ser difíciles que sean verosímiles, porque te los van a decir políticos a los que la gente no le cree, y un político discutiéndole o pegándole a otro político tiene el mismo sesgo de que no le cree al otro político y tampoco te va a creer a ti. Es muy distinto lo que pasó en la campaña del rechazo. Yo tengo la impresión que hoy día la molestia, el desgano, el hartazgo de la población hace que mucha gente o la mayoría quiera votar en contra de cualquier cosa por darle una señal a la política. Y desde esa perspectiva creo que el en contra tendría que hacerlo muy mal, o el a favor tendría que hacer una tremenda campaña para dar vuelta a los números. Porque la naturaleza de la sociedad hoy día, lo natural en la sociedad emocionalmente irse en contra de todo, porque esto es una señal contra los políticos. Y cuando tú tienes... La convención pasada lo hizo posible. Sí, bueno, lo logró. La convención pasada, pero cuando tú tienes un partido, en este caso el de la favor, que vas perdiendo, digamos, 2-0, pero te queda todo el segundo tiempo. Tú en el segundo tiempo no puedes meter a gente o a jugadores que están peleándose o quitándose la pelota entre ellos. Porque en un proceso tan politizado como el que tienes hoy día, cuando en la derecha misma el fuego amigo prima, y cuando uno dice esta es una buena constitución y el que siempre ha estado al lado de este dice esto es una pésima constitución, es muy difícil que esos mensajes resulten verosímiles para la población. Vamos a seguir hablando de campaña, vamos a seguir hablando también de las estrategias de la franja que ya comienza a fines de esta próxima semana. Pero nos metemos ahora, Pepe Out, en probablemente la entrevista de este fin de semana, que es Catalina Pérez señalando y poniendo nuevamente muy, muy complicada la situación del gobierno, señalando que ella a principios de junio había avisado y había denunciado todo lo que ocurría con Democracia Viva en Antofagasta, y lo dice bien claramente al presidente de su partido, el senador Latorre, y a la ex subsecretaria de Vivienda. Exculpa, blinda, protege al presidente, a Giorgio Jackson, a Crispi, pero le pega en la línea de flotación, ¿no? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, ella está apuntando a su partido, que la trató de manera muy esquizofrénica, porque después de dar conferencia de prensa respaldándola con todos sus diputados, la lanzó a la hoguera. En cosa de días, ¿te acuerdas? En cosa de días. Ahora, esto tiene que ver, creo yo, con el error de José Miguel Crispi, porque Crispi, en lugar de cerrar, yendo a declarar como corresponde en el momento en que fue citado, prolongó la agonía y repuso. Te aseguro que si no hubiera habido la concurrencia tardía de Crispi, esta entrevista probablemente habría ocurrido hace un mes atrás y no habría tenido el efecto que tiene. O sea, ella dice en la entrevista que estaba esperando que la citaran a declarar, pero que no podía seguir esperando, básicamente. Pero el problema del gobierno es que reflota un tema que le hace muchísimo daño, lo erosiona en su mensaje esencial. Vinimos a cambiar la manera de hacer la política y bueno, parece que hubo profundización más que cambio, profundización de algo que existía más que innovación y cambio. Se rompe la promesa generacional. Sí, acá hay un personaje clave que la sacaba barata, Tatiana Rojas. La ex subsecretaria. ¿Por qué es clave? Ella, el 2 de mayo, recibe un correo de los funcionarios de Vivienda Antofagasta denunciando el negocio, tal como salió todo el 16 de junio en la publicación de Timeline. Entonces, el 2 de mayo Tatiana Rojas ya sabe esto. Tiene el mail, dice ella, según lo que hemos averiguado en la Fiscalía, que no le comunicó esto a Carlos Montes. Después, la contrapregunta que faltó en la comisión investigadora es cuando Miguel Crispi dice: ¿qué hiciste cuando te enteraste del rumor? Llamé a Tatiana Rojas. Y no le preguntó: ¿y qué te dijo Tatiana Rojas? Porque Tatiana Rojas le puede haber dicho: no te preocupes, sabes que no es nada. Eso en junio ya. O sea, ya lleva un rato con el mail ahí. Lo que dice Crispi es que ella estaba enterada ya. Claro, le dice que está enterada, pero no le dice, claro, oye, pero esta cuestión investigué harto rato, ¿no? Que se enteró el día anterior al llamado Crispi. Entonces, y acá dice Catalina Pérez en la entrevista que ella en enero, alguien se acerca en el Congreso y le dice: ojo con esto. Claro. ¿Y qué hace ella? Habla con Tatiana Rojas. Y Tatiana Rojas, ¿qué le dice a Pérez? No te preocupes, está todo bien, o está la escoba. Y si te dicen que está la escoba, es negligencia de Crispi, tanto de Pérez como decir: está la escoba, pero que siga las cosas nomás, no vamos a hacer nada. Porque esto se activa cuando el medio ya decide publicar, y ahí lo que dice: oye, esto va a salir a la luz pública. Pero no hemos sabido por qué qué hizo Tatiana Rojas entre el 2 de mayo y el 16 de julio. ¿Investigó, no investigó? Si aquilató bien, dijo: esto es grande, ¿por qué no lo dijo a Monte? ¿Por qué no lo
o sea, una subsecretaria, y yo coincido que, no sé quién escribe hoy día que Matías Acevedo, el ex director de presupuesto, dice, al final el gobierno es un pueblo chico, po, y las cosas se saben, ¿ah? No es que, no, y el rumor, Revolución Democrática, Antofagasta, que tenía Pérez, el marido, por último, como chisme. Entonces, eso es lo que me pasa a mí. ¿Qué hizo esa militante de Revolución Democrática, subsecretaria que la echaron? ¿Qué hizo desde que supo hasta que la empezaron a llamar a ella para preguntarle qué sabía y de qué tenor era el problema? Que fue O sea, a mí me parece evidente evidente que lo que se intentó fue evitar que saliera a la luz pública. Lo que se intentó fue ocultar, bajar el perfil, lo que está escrito en cualquier manual de gobernabilidad, de ejercicio gubernamental, que es lo que no hay que hacer. ¿Ah? Y bueno, lo que no hay que hacer lo hicieron. Claro, va a pasar en 48 horas. No te preocupes esto. Con el penal de Caselli. Hasta hoy día hablando toda la semana de lo mismo. El problema de la gente está más enterada de esto que del proceso constituyente. Claro, seguro. el problema de esto es que efectivamente después del bálsamo que tuvo, o que fueron los panamericanos para el gobierno, la Teletón y a lo mejor una colita de los panamericanos, vuelve la política dura, la dura realidad, y eso es un tema pendiente y que se va probablemente a tomar la campaña del plebiscito de salida, porque si la derecha quiere transformar esto en un plebiscito del gobierno, esto es algo que genera mucha rabia. Lo que yo leo de lo que dice Catalina Pérez, que hace un tiempo atrás dijo que ella no sabía nada, ahora parece que sabe bastante, lo que yo leo es que ella está metiéndole una bomba y una amenaza al gobierno importante, es decir, si me siguen dejando caer a mí, esto va a seguir escalando creciendo como una bola de nieve. Es evidente que ella apunta a Crispi, es evidente que ella al mismo tiempo apunta al presidente solapadamente. Si esto le llegó a Crispi, le llegó al presidente. Y por lo tanto el control de daños que se ha hecho aquí es pésimo, es muy, pero muy malo, y te habla de que el gobierno no solo es un pueblo chico, sino que en este pueblo chico no se están sabiendo gobernar. Y al final del día, siguiendo la metáfora, un pueblo chico siempre dicen que es un infierno grande. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en el gobierno y es complejo. Bueno, esto además ya le llegó inevitablemente a Carlos Montes, y cuando le llega a Carlos Montes, esto ya se transforma nuevamente en lo que sabemos que es el gran conflicto del gobierno. Es cómo se gobiernan sus dos almas internamente, que no conviven bien. Bueno, es que llega justo la semana de este lapidario informe del Contralor, 15 regiones ocurrían cosas. Entonces, si Montes no sabía, quiere decir que realmente no estaba en control de su gestión. Entonces, y si sabía, bueno, es responsable de lo que está pasando, por lo tanto ¿cómo lo liquidaron. el futuro del ministro Montes? O sea, yo, sinceramente, y lo digo porque se lo dije, yo creo que él debió haber culminado su carrera política renunciando en el momento en que se dio cuenta de esto y diciendo con claridad: me decepcionaron. Y habría terminado arriba, como corresponde. Claro. Una carrera impecable, Una carrera impecable. Yo fui colega con él de diputado en Hacienda, luego le seguí su trayectoria. Es uno de los pocos diputados y parlamentarios que hacía bien las dos cosas: el terreno en su territorio y la labor parlamentaria propiamente tal. Y es una lástima que termine de esta manera. Puede terminar en una acusación constitucional exitosa, perfectamente, porque está ahí su cabeza. Es difícil defender que hayan hecho todo eso y tú no te hayas hecho cargo. Claro. Sí. Es cierto que desde el punto de vista administrativo, tú sabes, el jefe de los Ceremi es la subsecretaría, pero por lo menos revela una desconexión absoluta de relación entre el jefe y su subsecretario. Algo que no debe ocurrir. Ahora, mi visión es que esto ocurría, no sé si seguirá ocurriendo, pero en el primer año al menos, en casi todos los ministerios. ¿Y eso qué dice? Subsecretarios disociados de ministros. Porque el Contralor no quiso hablar de un mecanismo, pero lo que describe es bien parecido a ese concepto, sí, ¿no? Tiene toda la pinta. Además, yo vi la comisión, la sesión, y los diputados decían, pero si todos sabemos, y la Vaca, por ejemplo, todos sabemos que instalan a sus parientes en los cargos. Sí, pues todos sabemos que los gobernadores se adjudicaban los contratos y ponían a gente de su partido, al primo, al concejal, al core. Era como, todos sabemos todo. Y por eso mi pregunta también, que tiene que ver con Crispi. Crispi se entera el 6 de junio, ¿no es cierto? Esto sale a la luz pública el 16 de junio. ¿Qué hizo Miguel Crispi? Dijo que no era nada, es problema de la subsecretaria gravísimo. Subsecretaria, perdón, que además es RD. Es decir, RD, del mismo lote, del mismo grupo. Entonces,
¿Qué hizo Crispi? Cuando uno le llega un rumor, uno vive, me imagino los gobiernos vive saltón, como los periodistas, todo el día escuchando cosas y, oye, pero esto puede ser, y la pega fina, quirúrgica era desestimar cualquier cuestión, y eso se hacía con hartos llamados por teléfono. Catalina Pérez, Miguel Crispi, ole, ¿sabes que me llegó este rumor? Todos son todos amigos, además, todos se conocen. Bueno, uno entiende tradicionalmente el rol del jefe de asesor, el jefe del segundo piso. Uno piensa en Ernesto Tone, por ejemplo, Pepe. Los ministros tenían pavor de ir a esas reuniones porque había una carpeta para cada Tenían ministro. plan A, plan B, plan C, para plan los subsecretarios tenían absolutamente conocimiento de todo lo que pasaba, y así todo, algunas cosas se les pasaban. Pero ese control está muy lejos de ocurrir, ¿no? Perdón, pero cortito, Álvaro, si hubiesen hecho bien las cosas, se autodenunciaban y no era por la prensa. Exactamente. Claro, exactamente. Claro. Oye, acabamos de descubrir esto, hicimos control de daño nosotros internos y vamos a sacarlo a la luz pública porque esto parece tránsfuga porque apareció en la prensa, si no, nadie hubiera dicho nada. Es radicalmente distinto Claro. cuando tú protagonizas la Exacto. denuncia, Claro. cuando tú controlas entonces la gestión y el decurso del proceso, que cuando te vas dejando golpear una Exacto. y otra vez. De manual. Una y otra vez. Una cuestión de manual. Yo creo que eso revela un cierto amateurismo de un gobierno que no termina de cuajar. Probablemente, seguro, no es que probablemente. Hoy día está bastante más afiatado que el primer año. Yo creo que esto tiene que ver muchísimo con la falta de experiencia de gobierno, de saber cómo se hacen las cosas, cómo se encaran los conflictos. Cómo se anticipan los problemas. Cómo se anticipan los problemas, en fin. Y tú tienes razón, ha habido segundos pisos mucho más directivos, mucho más estratégicos, que no son simplemente una asesoría discursiva Exacto. al presidente, sino al conjunto del gobierno. A todo el aparato. Es una especie de cemento, Exacto. de cemento vinculante, de manera que todos trabajen en la misma dirección. De eso falta mucho, mucho cemento vinculante en el Cristian, en el te iba a gobierno. preguntar, porque mencionaba lo de los Panamericanos, que significó que para el presidente un incremento en su aprobación, y cuando probablemente peor lo pasó fue cuando se destapa el caso de Fundaciones, probablemente con el indulto. Ahí te quiero preguntar cuál fue el peor momento. Hay un riesgo ahí de que recrudezca, ¿no?, esa situación. No, sin duda, eso es un riesgo de que vuelva a recrudecer la situación, porque además ya no hay otros elementos de contexto sobre los cuales afirmarse. Ahora el presidente va a insistir en su actitud, digamos, más emocional, más cariñosa, más de ese tipo, pero ya a esta altura va a tener que salir a dar respuesta. Ahora, una cosa, yo estoy de acuerdo con Pepe, es la falta de experiencia, y otra cosa es ahora nos toca a nosotros y haber ido directamente a meter las manos. Y eso es lo que finalmente está develando lo que dice el Contralor. Y ya no solo en Antofagasta, sino que fue un mecanismo instalado. Yo tengo la impresión, las manos por causa justa, y yo tengo que considera justa, exacto, para empatar la cancha, porque la derecha tiene mucha plata, nosotros tenemos que empatar la cancha. O fueron los 30 años y ellos ya usaron el poder, y por lo tanto nosotros, más que venir a cambiar las formas, venimos a cambiar los personajes nomás. Y ese es el gran problema que tiene el Frente Amplio. Los beneficiarios, exactamente. Y yo creo que la única manera de empezar a cubrir, a proteger al presidente es que efectivamente pase lo que tiene que pasar, que es evidente. RD armó un mecanismo para defraudar al fisco, ese es evidente, y tienen que acotarlo a RD, pero ya esto no quedó acotado ni a Catalina Pérez, ni a su pareja, ni a una gobernación en Antofagasta. Esto es RD, aparentemente, y la manera de ponerle un cortafuego al presidente es decir, este fue este partido. Y eso diluye una complicidad grande de cara a lo que pueda venir. ¿Y se diluye eso si se concreta este partido único? Bueno, por eso, a eso me refiero, eso genera una complejidad respecto a un partido único, porque tú ya tienes un partido que está apestado entero, y yo creo que cuando tú llegas a este nivel es mejor apestar entero ese partido, tirarlo por la borda, a que esto se contamine con el resto del cajón de las manzanas. Matar la marca. Ya. Nos queda tiempo para hablar también de una semana marcada por la contingencia en seguridad y el secuestro, ¿no?, de este empresario en Rancagua, que significó además el pago de un rescate reconocido por la ministra del Interior, que le significó críticas, Quique, revelar, si bien no los detalles de las negociaciones, pero sí revelar el pago. Justamente al día siguiente tuvimos otro en Iquique, de circunstancias bastante parecidas. Sí, yo creo que fue un error revelar el pago. Siempre se sabe en estos tipos de secuestros, en el mundo, digo, porque esto es relativamente inédito, salvo los secuestros políticos que hubo antes, se sabe que el monto no se comenta. No se comenta. Se dice, no sé, ¿cuánto pagó Edwards por rescatar a su hijo?
¿Ah? El mito dice $1 millón. Claro, otros Pero dicen no más, sabemos. otros menos, pero nadie dijo, hoy nosotros pagamos y lo tenemos acá tranquilo, porque esto el delincuente es un delincuente profesional que atiende a los incentivos como cualquier persona y son muy inteligentes además. Entonces ahora, hace rato que vienen estos secuestros, si lo que ocurría antes, yo leo en la PDI que los secuestros, entre comillas, se hacían entre ciudadanos del mismo origen. O sea, colombianos secuestraban a colombianos del abarrote, la extorsión se la cobran a la gente que tiene un local, Exacto. le dicen, si tú querés seguir trabajando, tenés que pasar 150 lucas mensuales y con eso yo te dejo tranquilo. Pero y de tanto que sorprendía a la PDI que cuando se metían a investigar, los colombianos, los venezolanos decían, ¿y ustedes qué se meten? Si ustedes son chilenos, nosotros nos arreglamos entre nosotros. Y los policías le dicen, no, pues aquí no funcionan así las cosas, los delitos son delitos, porque son internacionales. Entonces, esto, claro, ahora vamos a empezar a llamar todo secuestro, pero raptos de personas por minuto. Claro, secuestro express, ¿te acuerdas que era el concepto? Claro, desde hace rato, sí. Lo que pasa es que este es un señor que lo buscaron, por lo que entiendo. Claro. Un chileno que no tenía nada que ver con la mafia, porque a veces se secuestran por banda. Y Asalto, patrimonio. Y es súper grave, entonces cuando parte esto está confirmadísimo en todo el mundo. Exacto. Que no para. Exactamente. Cristian, ¿cómo lo No, viste? es terrible y dramático porque lo que escribe Quique era más o menos una lógica de ajuste de cuentas antes. Ahora se arma una suerte, y por eso el problema de decir los precios, se arma una suerte de mercados de los secuestros, Claro. con oferta y demanda y con precios establecidos. Y eso es un tremendo problema. Y todo lo que está detrás de esto es lo que explica lo que veíamos delante, pues esta sensación de que Chile es uno de los países peor estivados en torno a la violencia, en torno a la delincuencia, lo que igual puede parecer injusto, pero ha sido demasiado rápido el salto de lo que eran hurtos, robos y algunas encerronas a lo que estamos viviendo hoy día. Y por lo tanto, este es un tremendo desafío y es muy difícil, para cerrar la conversación anterior, que este proceso constituyente siga abierto, porque lo que pasa es que la política pública se va a tener que enfrentar o a orientar claramente a lo que son las urgencias sociales del país. Por eso que si los políticos siguen jugando a la reforma constitucional en este escenario, en este contexto, se están disparando en los pies. Y lo que va a aparecer, sobre todo si gana el en contra, es que se vayan todos y el espacio a un líder posiblemente que a lo mejor no lo vamos a tener adentro, porque ya el Frente Amplio ya no fue, porque ya es incumbente. Claro. Si gana el en contra, a lo mejor Republicano también queda cuestionado porque resulta que tuvieron en sus manos un proceso y no fueron exitosos. Entonces, ¿qué viene después de eso? ¿Dónde está Bukele? ¿Qué viene después chilena? de eso en este contexto y en este escenario? Y ese es el gran drama y es el gran, creo yo, la gran derrota que tuvo la clase política después de estos 4 años y 2 procesos fracasados. Sí, Pepe, para ir cerrando lo de la ministra, Quique decía un error revelar, por ejemplo, el tema del pago. Se sube una semana desafortunada en declaraciones, estoy pensando lo de los atletas cubanos, ¿no? Pueden estar turisteando, cuando a esa hora estaban dando entrevistas y estaban pidiendo básicamente refugio en una situación que todo el mundo entiende por lo que se vive en Cuba. ¿Cómo viste eso? Son errores, y son errores comunicacionales garrafales, creo yo, porque generan una impresión de una disposición del gobierno, ¿ah? Sospechosa o recelosa de entregar asilo a los cubanos. Tuviste solo el 2% cuando le preguntan por los países donde le gustaría vivir, elige Cuba. En los 60 eso podría haber sido 30. ¿Ah? O sea, ni siquiera la gente que se define como izquierda radical, que es más del 2%, elige Cuba para vivir. Porque se sabe que es una dictadura. Falta que algunos lo reconozcan, pero es de sentido común hoy día. ¿Ah? El problema, creo yo, es que si tú hicieras la encuesta, la que presentó Cristian, que corresponde a varios días atrás, si la hicieras ahora, te aseguro que la percepción, que es subjetiva y que es muchísimo más importante que los datos, al final la gente actúa según lo que percibe, no según las cifras. Las cifras son, por supuesto, distintas a las de Colombia, Venezuela, etcétera, pero la percepción es muy brutal de que hay un fenómeno en curso de descontrol absoluto del orden público. Y esa percepción es muy peligrosa, muy peligrosa. Si nosotros no desarmamos, porque son bandas, no son personas que secuestran solas, son bandas organizadas. Y el problema que tenemos, creo yo, es que son impermeables hoy día prácticamente para nuestras agencias de orden. Son desconocidas en sus prácticas. Totalmente. Son impermeables en el sentido que son guetos a los cuales es muy difícil penetrar. Oye, una cuestión práctica, me comentaba la PDI, una cuestión práctica. Como muchos, porque hay una entrevista a
a un académico, no me acuerdo, en la revista El Sábado, que se la recomiendo, que él ha investigado la legua, y él llegó a la conclusión que lo personal ya no es el motivo de la delincuencia o de la violencia, sino que es un negocio. Entonces los de la PM dicen que 150 lucas, 200 lucas, un sicario entra de Tacna, asesina a una persona que ni conoce, a veces no sabe ni quién lo contrata, pero le llega la luz y sale. Me dicen, de repente llegamos al sitio del suceso, no hay huella, porque el tipo nunca tiene carnet, no está dentro del espectro, no existe, exactamente. Van, me dicen, entran, salen. Entonces, y eso es muy importante porque, por ejemplo, el sicariato es el mejor ejemplo que a gente le pagan por matar a gente que no conoce. Antes, los homicidios eran todos... Yo te odio, por eso te mato. Yo te odio, por eso te mato. Ahora es, no sé qué. Es un negocio totalmente... Una industria. Claro, y casi estandarizado en los costos, lo que sale, increíble. Claro, y como dices tú, una industria que reditúa mucha plata. Mucha. Millones de dólares. Entonces, ¿quién lo va a dejar? Bien, Quique Mujica, Pepe Out, Cristian Valdivieso, muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa de análisis de Mesa Central. Que esté muy bien. Buenas tardes.